¿Alguna vez tuviste entre tus manos un cómic que tuviera este sello? ¿Sabes qué significa? ¿Y si te dijera que por un tiempo la autoridad detrás de ese símbolo tenía prácticamente la potestad de decidir qué podías leer y qué no? No dejes de conocer la verdadera historia de la Comics Code Authority. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Ven Comics. Antes de continuar, por favor acuérdate de seguirnos para que nuestro canal crezca y brindarles cada vez más y mejores contenidos. Desde la publicación de Action Comics número 1 en 1938, considerado el pistoletazo de salida para los héroes en las historietas, hasta 1954, el mundo de las publicaciones gráficas por entregas había crecido de manera sostenida, y los contenidos se habían diversificado de manera excepcional. Después de la Segunda Guerra Mundial, se había disparado también el sentimiento anticomunista de manera creciente, y empezó a considerarse que los cómics podían ser no solo una fuente de adoctrinamiento en tal corriente política adversa a los Estados Unidos, sino que podían ser un foco peligroso de perversión para los jóvenes, quienes podían tener en sus manos contenidos gore y casi pornográficos. Entre esos años surge la editorial Educational Comics, que en sus primeros días se encargaba de compilar las tiras cómicas de DC que aparecían en los periódicos, y en publicar material bíblico en formato historieta. Con la muerte prematura de su fundador, su hijo se hace cargo de la editorial, y modifica completamente la línea de títulos a un catálogo mucho más comercial, y cambia también el nombre a Entertainment Comics o EC Comics. Entre las nuevas series regulares se tratan temas bélicos, de ciencia ficción, policial y terror, con material gráfico bastante explícito y violento. Capaz el nombre de la editorial no te suena, pero si te digo que uno de sus títulos más conocidos fue Tales from the Crypt o Cuentos de la Cripta, que fue llevado en los 90s a la televisión en una serie y se espera desde hace más de 30 años una adaptación al cine, o Weird Science, con una película en 1985 protagonizada por un adolescente Robert Downey Jr., alias Iron Man. Capaz se te haga conocido. En el año de 1954, el psiquiatra Frederick Gertzman publica su ensayo Seduction of the Innocents, donde en pocas palabras califica a los cómics como una especie inferior y despreciable de literatura, y que sus contenidos estimulaban a los niños y adolescentes de Estados Unidos a convertirse en criminales o a desarrollar distintas patologías psiquiátricas. Y adivinen qué, las publicaciones de EC, con sus títulos de material semi-explícito, le sirvieron de pruebas y basamento para sus muy manipulados y controvertidos argumentos. También DC Comics fue incluida en el ensayo poniendo como ejemplo de pareja homosexual a Batman y Robin, de quien dijo textualmente: las historias del tipo de Batman podían incitar a los niños hacia las fantasías homosexuales, de una forma de la que serían inconscientes. Solo alguien que ignore los fundamentos de la psiquiatría y la psicopatología del sexo puede no darse cuenta de la sutil atmósfera de homoerotismo que domina las aventuras del maduro Batman y su joven amigo Robin. El ensayo se convierte en un éxito editorial considerable, lo que produce en los padres de los niños de entonces la aversión por el género de los cómics. Con los años han llovido las críticas al estudio de Gertzman por manipular las pruebas a favor de las conclusiones a las que quería llegar, usando poblaciones de niños de las zonas marginadas de Nueva York y no una muestra más amplia que incluyera otros sectores socioeconómicos. Con el ambiente caldeado a su favor, el Senado de los Estados Unidos conformó un subcomité para evaluar los efectos de los cómics sobre la población juvenil. Entre los interpelados por el Senado estaba el propio Dr. Gertzman, quien se encargó de exponer palmo a palmo los argumentos de su ensayo y culpar a los cómics como único responsable de los niveles de delincuencia infantil y adolescente en la nación. Otro de los que se sentó en el banquillo fue el editor de EC Comics, cuyo interrogatorio se centró en las imágenes violentas que se publicaban en cada una de sus entregas.
Al final de los interrogatorios se produjo un informe del subcomité en donde no se pudo concluir que efectivamente los cómics tuvieran la culpa de la criminalidad juvenil en el país, pero sí recomendó a los editores de las distintas compañías de cómics que regularan los niveles de violencia y escenas explícitas en sus páginas. Con todo lo anterior, las editoriales de esa época, entre las que se encontraban DC y Atlas Comics, conocida hoy como Marvel, empezaron a temer las reacciones adversas de la opinión pública y cómo esto podría afectar sus ventas. Por lo que ese mismo año decidieron crear entre ellas la Comics Code Authority, una especie de entidad que garantizaba que las publicaciones que portaban su sello eran aptas para el disfrute de todas las audiencias, lo que recortó en muchos ámbitos la creatividad de las casas editoriales. Paréntesis. En el mundo de los cómics hay que diferenciar dos cosas que son muy distintas aunque parezcan iguales. Por una parte tienes las editoriales, como Marvel y DC, que son quienes se encargan de crear las historias y personajes e imprimir los distintos títulos. Y otra cosa son las distribuidoras, que se encargan de repartir por el país los números publicados por las casas editoriales. Aclarado esto, continuamos. La Comics Code Authority, o CCA para abreviar, no tenía ningún peso legal para prohibir la publicación de alguna historieta, ni de las editoriales que la componían, ni de las que no formaban parte del grupo. Pero no llevar el sello de esta autoridad significaba que la mayoría de las distribuidoras de cómics de entonces se negaban a llevar estos títulos hasta las tiendas, reduciendo considerablemente los clientes de una casa editorial. Aun cuando algunas de estas casas, sobre todo las más pequeñas, pudieron mantenerse en el tiempo en lo que se denominaron los cómics underground, las consecuencias fueron nefastas para la mayoría que no se quiso dejar dirigir por los lineamientos del código. EC Comics por años dio una feroz batalla por seguir publicando sus distintos números, pero las pérdidas económicas fueron mermando poco a poco su catálogo hasta que eliminaron por completo los cómics para centrarse en su producto estrella, la famosa revista Mad, que se siguió publicando por décadas con un éxito legendario. El camino para las editoriales que fundaron la autoridad tampoco fue fácil. En el caso de DC, tuvo que bajar el tono oscuro de muchos de sus personajes, transformándolos prácticamente en parodias de sus ideas originales. El más afectado fue precisamente Batman, quien no solo perdió su condición de vigilante, sino que tuvo que pasar por todo tipo de vejaciones y situaciones ridículas. Para alejar las acusaciones de una relación homosexual entre el Caballero de Gotham y su pupilo Robin, en 1956 se crea el personaje de Kathy Kane y su alter ego Batwoman, y poco después apareció la primera versión de Batgirl, muy alejada de lo que en un futuro fuera Bárbara Gordon. La introducción de las dos féminas venía a reafirmar la actitud varonil del dúo dinámico, ocupando casi siempre el papel de las damiselas en apuros. Otro personaje que sufrió fue Wonder Woman. Después de la muerte de William Moulton Marston en 1947, su creador, quien había dotado a la heroína de un lugar privilegiado dentro del panteón de DC, compuesto solo por personajes masculinos, fue acusada en reiteradas ocasiones de promover prácticas muy mal vistas para la época, como el lesbianismo y el sadomasoquismo. Para mitad de los años 60, la Mujer Maravilla se transforma, abandona la Liga de la Justicia, regenta una boutique, es un ícono de la moda y pasa la mitad de sus días llorando por su novio fallecido. Atlas Comics lo pasó aún peor. Los años 50 fueron especialmente duros para la futura Marvel. Sus personajes derivados de la Segunda Guerra Mundial, como el Capitán América o Namor the Submariner, habían pasado de moda y sus intentos por darles un segundo aire habían sido infructuosos. Poco a poco la autocensura había llevado a la editorial a publicar historias inconexas sobre monstruos que atacaban pueblos y ciudades, o invasiones espaciales que querían esclavizar a la humanidad, llena de protagonistas vacíos y sin historias que rescatar. Fácilmente se puede constatar que casi ningún personaje importante fue creado durante esta década, o si apareció durante estos años, seguro tuvo que ser prácticamente reescrito en un futuro, como fue el árbol viviente Groot. Gracias a Dios, en los 60 Stan Lee toma el control y comienza la bonanza creativa.
Para que te hagas una idea, aquí van solo algunas de las limitaciones que imponía la CCA. Los crímenes nunca podrían presentarse de tal manera que crearan simpatía por el criminal. Esto de cuajo eliminaría la posibilidad de tener personajes como Deadpool, Punisher o grupos como Suicide Squad. Los crímenes sangrientos serán eliminados. Según este punto, viñetas como la muerte de Rorschach en Watchmen no deberían de existir. Están prohibidas las escenas con zombies o vampiros. Adiós Blade, Morbius, Marvel Zombies, Deceased o The Walking Dead. La perversión sexual o cualquier alusión a la misma está prohibida. Tomando en cuenta que la homosexualidad y bisexualidad en los cómics se consideró perversión hasta 1989, no tendríamos personajes como América Chávez, Constantine o la Batwoman moderna. Las ilustraciones sugerentes y libidinosas son inaceptables. Bueno. Pero pronto las cosas comenzarían a cambiar. Con el resurgimiento de Atlas, ahora Marvel Comics, así como los nuevos títulos de otras casas editoriales, se modificó la manera de hacer negocios en el mundo de las historietas. Con la aparición de las tiendas especializadas en cómics, los canales tradicionales de distribución dieron paso a nuevas formas de hacer llegar los números a los lectores, lo que mermó el principal embudo de control de la Comics Code. En 1971, el Departamento de Salud de los Estados Unidos le encomienda a Stan Lee escribir una historia de Spider-Man donde se hablara sobre las drogas de manera que el público joven recibiera un mensaje de concientización del flagelo que azotaba a su sociedad. Así que el editor decidió transformar al mejor amigo de Peter Parker, Harry Osborn, en drogadicto. Como era el procedimiento habitual, Stan consignó la publicación a la CCA antes de que saliera a la venta, pero la autoridad se negó a otorgarle su sello debido a la inclusión de estas sustancias. Sintiéndose apoyado por el Departamento de Salud, Stan no esperó el visto bueno y sacó a las calles el número 96, 97 y 98 de Amazing Spider-Man, siendo no solo un éxito comercial, sino un hito histórico. En vista de este revés, que ponía en evidencia la desactualización del código, la CCA realizó durante 1971 varias revisiones a los estamentos, publicando varias modificaciones, otorgando así mayor libertad creativa y permitiendo migrar al mundo del cómics más comercial hacia temas más adultos. A partir de este momento fueron innumerables las revisiones realizadas al código, destacando la de 1989 que permitía la incorporación a las historietas de personajes abiertamente homosexuales y el retiro de estereotipos a este tipo de personas, y llevando a la CCA de ser una especie de Santa Inquisición a una mera sugerencia. De hecho, las editoriales más modernas creadas de los 80 en adelante no someten sus publicaciones al dictamen de la autoridad, y uno de los reveses más duros fue el abandono del comité de Marvel, quien adoptó su propio sistema de niveles de censura. Prácticamente la única editorial grande que les queda es DC, pero tampoco les quita el sueño si alguno de sus números no posee el sello del una vez mecanismo más grande de autocensura de la empresa del cómic. Pues hasta aquí este largo video de uno de los capítulos más oscuros en la historia de los cómics. Por favor, si te gustó, no olvides suscribirte y regalarnos un like. También quisiéramos que nos dejaras en el área de los comentarios tus impresiones o si quisieras que habláramos de algún tema, personaje o cómic en particular. Yo soy Fer y nos vemos en la próxima. Chao.